Sobre el altar mayor de la catedral, las bóvedas se abren para dejar paso a un raudal de luz. Esta estructura arquitectónica se conoce como cimborrio. Esta obra maestra del gótico tiene forma octogonal y está compuesta por dos cuerpos con una altura total de 40 metros. No sabemos quién levantó el primer cuerpo, pero sí que se hizo en el siglo XIV. El superior fue terminado un siglo más tarde por Martín Llobet, el entonces maestro de obras de la catedral. Los enormes ventanales de este lucernario gótico, con tracerías caladas y paños de alabastro translúcido, sorprenden por su ligereza y por lo atrevido de su arquitectura. El cimborrio descansa sobre 4 pechinas, que fueron decoradas ya en el siglo XVIII con 4 esculturas de estuco blanco y dorado. Los atributos que acompañan a las figuras le ayudarán a identificarlas. El buey corresponde al evangelista Lucas, el águila a Juan, el ángel a Mateo y el león a Marcos. Un dato curioso sobre el cimborrio es que hasta el siglo XVII contaba con un juego de poleas para izar a los niños que hacían de ángeles en los misterios o autos sacramentales. En los nichos que hay en las esquinas de los ventanales se colocaban los niños cantores. Para los fieles era como escuchar las voces de un coro celestial. Localice en uno de los extremos del crucero una ventana vertical con vidrieras. Diríjase hacia allí. Es el punto número 9.